Hola, yo soy Lucrecia y me encanta hablar, así que hice un podcast. Esto es Los gloriosos años 20. Hay capítulos que nacen porque veo un video, leo un libro o incluso alguien me manda un mensaje. Pero este capítulo nació de una charla con mis amigas. Últimamente nos está pasando algo muy lindo pero inusual. Nos estamos viendo como 3 semanas seguidas. Y siempre nos pasa lo mismo, nos juntamos a comer, a tomar algo, arrancamos hablando de cualquier cosa. Y cuando nos queremos dar cuenta son las 4 de la mañana y estamos replanteándonos toda nuestra existencia. Y personalmente a mí me encanta, porque para mí las mejores conversaciones son esas, porque no estaba planteada. Empezamos hablando de cualquier cosa y terminamos con este tema en particular. Personalmente creo que los mejores capítulos de este podcast nacen así. Y este no va a ser la excepción. ¿Saben qué es lo más gracioso? Que yo hasta esa noche no tenía idea de qué hablar. Y la verdad es que estaba bastante conflictuada. Sentía que se me estaban acabando las ideas, que ya había hablado de todo lo que quería hablar. A la hora de escribir el guión me sentaba enfrente de la computadora y no salía nada. Y para mí, que estoy todo el tiempo pensando qué hacer, escribiendo, anotando ideas por todos lados, esta situación me generaba mucha frustración. Pero una vez más apareció la respuesta donde menos la estaba buscando. En una charla con amigas. Esa noche terminamos hablando de los estándares de belleza. Wow. O mejor dicho, eso creíamos. Porque empezamos hablando de cosas que seguramente todos vimos últimamente en redes. El auge de los Ozempic, la delgadez extrema, el boom de las cirugías estéticas, el botox, los rellenos. Y sin darnos cuenta, la conversación empezó a ir para otro lado. Ya no estábamos hablando solamente de belleza. Estábamos hablando de cómo vivimos en una época en la que pareciera que nunca somos suficientes. Y me acuerdo de volver a casa con una pregunta que no me podía sacar de la cabeza. ¿Qué pasa cuando el negocio depende de que nunca nos sintamos suficientes? Porque cuanto más la pensaba, más sentía que este capítulo no iba a ser sobre estándares de belleza. Iba a ser incluso sobre algo más grande que eso. Sobre cómo vivimos en una sociedad que constantemente nos convence de que hay algo para corregir. Y sobre quiénes se benefician de que vivamos creyendo eso. Y creo que la primera vez que sentí que esta pregunta era mucho más que un simple debate sobre la belleza fue cuando apareció la conversación del caso de Ariana Grande. Y antes de seguir quiero aclarar algo. Este no es un capítulo sobre el cuerpo de Ariana Grande. No quiero que se convierta en otro espacio más donde analizamos el cuerpo de una mujer. Opinamos sobre cómo se ve o simplemente intentamos sacar conclusiones de lo que está pasando a esa persona. La verdad es que tampoco voy a poner fotos de ella en ese estado en este video. Y mucho menos voy a hacer una comparación de su cuerpo antes y después. Si quieren verlo, lamentablemente internet está lleno de esas cosas. Entras a cualquier red social y todo el mundo está hablando de su apariencia. Y eso es lo que a mí me interesa analizar. No Ariana, que by the way la amamos. Es mi ídola desde que soy chica. Ariana, if you're watching this, I love you. Volvemos. A mí lo que me interesa analizar no es Ariana Grande, es la reacción de la gente. Porque lo que pasó fue que internet se quedó completamente dividido en dos posturas. Por un lado están los que decían hay que hablar de este tema porque me preocupa. Personas que sentían que no estaban criticando su cuerpo, sino expresando una preocupación genuina por alguien que veían diferente. Por otro lado, están los que respondían la famosa frase de no se habla de cuerpos ajenos. Que nadie sabe qué es lo que está atravesando una persona, que comentar sobre el cuerpo de alguien puede ser dañino, y que, aunque venga desde una buena intención, seguimos poniendo el foco en la apariencia de una mujer. Y cuanto más pensaba en esto, más sentía que ambas partes tienen su punto. Porque también es verdad que vivimos en una sociedad donde los cuerpos de las mujeres son constantemente observados, analizados y puestos en debate. Y muchas veces creemos que estamos hablando desde la preocupación, cuando en realidad terminamos convirtiendo a una persona en un objeto de discusión. Pero también creo que sería muy simple decir que toda preocupación es automáticamente malintencionada. Vemos a personas que admiramos, que seguimos hace años, y cuando notamos un cambio muy grande, es normal que algo dentro nuestro se pregunte si está todo bien. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Cómo hacemos para preocuparnos por alguien sin convertir su cuerpo en un tema de consumo público? ¿Cómo acompañamos sin invadir? ¿Cómo hablamos de salud sin caer en juzgar la apariencia de otra persona? Y creo que esta discusión me llevó a una reflexión mucho más grande. Porque más allá de Ariana Grande, más allá de cualquier famosa, hay algo que se repite constantemente. Vivimos en un mundo en donde todos los cuerpos parecen estar disponibles para ser opinados. Si alguien baja de peso, preguntamos qué hizo. Si alguien sube de peso, preguntamos qué pasó. Y ahí es donde empecé a pensar que quizás el problema no era solamente el estándar de belleza. Quizás el problema es todo un sistema que nos enseñó a mirar a los cuerpos como algo que necesita ser constantemente evaluado. Y esa es la pregunta que quiero empezar a explorar en este capítulo. Empecé a darme cuenta que el problema no eran solamente los estándares de belleza, porque si lo pensamos, los estándares existieron siempre. La diferencia es que hoy estamos expuestos a ellos 24/7. Antes veías una revista, una publicidad, una actriz en una película. Hoy abrís Instagram y en menos de 5 minutos viste cientos de caras, cientos de cuerpos, cientos de versiones de lo que deberías ser.
ver. Y lo más complejo es que no estamos solamente comparándonos con personas reales. Nos estamos comparando con cuerpos editados, filtrados, operados, iluminados de una determinada manera. Volvemos a lo mismo del capítulo de las redes sociales, con una selección de los mejores momentos. Incluso ahora entras a Pinterest, por ejemplo, buscas una inspiración para cortarte el pelo y son muchas las fotos hechas con inteligencia artificial. Pero aún sabiendo todo esto, nos afecta. Y creo que ahí aparece algo muy interesante, porque muchas veces pensamos que nosotras somos el problema por ser demasiado inseguras, como si fuese una falla individual, como si hubiera algo mal en nosotras por sentirnos mal cuando vemos determinadas cosas. Pero, ¿y si parte del problema es que vivimos en un sistema que se beneficia de que nos sintamos así? Y ahí aparece la idea que terminó dándole sentido a todo este capítulo, la industria de la inseguridad. Porque hay algo que me parece muy fuerte. Muchas industrias no solo venden productos, venden problemas. Primero aparece la inseguridad, después la solución. Te convencen de que algo está mal y al mismo tiempo te ofrecen la manera de arreglarlo. No estoy diciendo que todos los productos, todos los tratamientos sean malos. Tampoco que alguien que quiera hacerse una cirugía o hacerse un tratamiento estético esté como en lo incorrecto. Cada persona debería decidir sobre su cuerpo. La pregunta que me interesa hacer es otra. ¿De dónde nació ese deseo? ¿Nació realmente de nosotras? ¿O apareció después de años de escuchar que había partes de nuestro cuerpo, de nuestra cara o incluso de nuestra edad que necesitaban ser modificadas? Porque hay una diferencia enorme entre elegir algo que nos gusta y sentir que lo necesitamos, porque si no lo hacemos no vamos a ser suficientes. Y creo que esa es la parte más peligrosa, que muchas veces no nos venden una crema, nos venden tranquilidad, no nos venden un tratamiento, nos venden la promesa de que después de hacerlo finalmente nos vamos a sentir cómodas con quienes somos. Pero el problema es que esa sensación nunca llega del todo, porque cuando alcanzás una cosa aparece otra. Cuando solucionas una inseguridad, aparece una nueva. Y ahí está la pregunta que vuelve una y otra vez. ¿Qué pasa cuando el negocio depende de que nunca nos sintamos suficientes? Porque si un día nos levantamos todas conformes con nuestro cuerpo, con nuestra cara, con nuestra edad, ¿cuántas industrias seguirían funcionando de la misma manera? Y creo que esa pregunta es incómoda, pero al mismo tiempo necesaria. Porque quizás el objetivo nunca fue que lleguemos a sentirnos suficientes. Quizás el objetivo es que sigamos buscando esa versión de nosotras que supuestamente está a un paso de aparecer. Y hablando de esto, hubo una parte en la conversación con mis amigas que me quedó dando vueltas en la cabeza, porque para mí resume perfectamente cómo funciona este sistema. Una de mis amigas estaba hablando con su mamá mientras hacía la rutina del skincare, pero en un momento la mamá le dijo algo que me quedó resonando. Le dijo algo así como: yo no sé si esas cremas anti-age, el contorno de ojos y todas esas cosas funcionan o en realidad es una cuestión de marketing. Y personalmente me pareció una frase increíble, porque siento que es la pregunta que todas en algún momento nos hacemos. ¿Esto funciona realmente? ¿Esta crema me va a sacar las arrugas? ¿Este serum me va a cambiar la piel? ¿Este tratamiento va a hacerme más joven? Pero quizás la pregunta interesante es otra. ¿Por qué necesitamos todo esto? Porque muchas veces el producto no está vendiendo solo un resultado, está vendiendo un miedo. No venden solamente una crema anti-age, te venden el miedo a envejecer. No te venden solamente un contorno de ojos, te venden la idea de que una cara cansada, una arruga o una marca del paso del tiempo es algo que tenemos que corregir. No te venden solamente un serum, te venden la promesa de que si haces todo bien, quizás puedas mantenerte dentro de un ideal de belleza que cada vez parece más difícil alcanzar. Y creo que esto es algo que pasa con muchísimas cosas, porque la industria de la belleza entendió algo muy importante: las inseguridades venden. Si yo estoy completamente conforme con mi piel, quizás no necesito comprar 5 productos nuevos cada vez que sale una nueva tendencia. Si yo acepto mi cuerpo, quizás no necesito probar la próxima dieta milagrosa. Si yo no siento que hay algo que arreglar, quizás no consumo esa solución que me están ofreciendo. Y ojo, porque no creo que el problema sea cuidarnos. A mí me encanta el maquillaje, me encanta arreglarme, incluso me encanta que existan productos que me hagan sentir bien. El problema está cuando el cuidado deja de ser algo que hacemos porque disfrutamos y empieza a convertirse en una obligación. Cuando pasamos de pensar, me quiero poner esta crema porque me gusta mi rutina, a pensar, necesito ponerme esta crema porque si no mi piel va a estar mal. Y creo que ahí está la diferencia, porque una cosa es elegir desde el deseo y otra muy distinta es elegir desde el miedo. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando pasamos de un lugar al otro, porque nos acostumbramos tanto a escuchar que siempre hay algo que mejorar, que terminamos creyendo que es una verdad propia. Y quizás una de las cosas más difíciles de esta época es aprender a distinguir qué cosas realmente queremos para nosotras y qué cosas empezamos a querer porque durante años nos hicieron
creer que las necesitábamos. Y creo que esta idea de que nunca es suficiente se ve muchísimo cuando hablamos de los cuerpos. Porque si hay algo que caracteriza a los estándares de belleza es que nunca se quedan quietos. Siempre están cambiando. Y quizás eso es lo más agotador de todo. No importa cuánto intentamos alcanzar el ideal del momento, porque en algún momento ese ideal va a cambiar. Hace unos años, el cuerpo que muchas personas buscaban era un cuerpo con curvas más marcadas. Cintura chica, labios grandes, mucho volumen en determinadas partes del cuerpo. Hoy estamos viendo el regreso de la delgadez extrema como un ideal. Y ahí aparece una contradicción enorme. Porque durante años nos dijeron que teníamos que aceptar todos los cuerpos, que teníamos que dejar atrás los estándares imposibles. Pero al mismo tiempo, las redes sociales empezaron a llenarse nuevamente de una estética donde cuanto más delgada estás, más parece que estás haciendo algo bien. Y ahí aparece el famoso Ozempic. Y estoy haciendo muchas aclaraciones, pero me parecen necesarias. Yo no estoy acá para juzgar a una persona que usa el medicamento, ni mucho menos para decirle qué hacer con su cuerpo. Hay personas que necesitan esos tratamientos por cuestiones médicas, y eso es completamente válido. Lo que a mí me interesa analizar es algo más cultural. El hecho de que un medicamento originado para tratar ciertas condiciones de salud haya pasado a formar parte de una conversación sobre cómo alcanzar este ideal de belleza. Porque cuando la delgadez vuelve a sentirse como un símbolo del éxito, de disciplina o incluso de valor personal, hay algo que vale la pena preguntarnos. ¿Por qué seguimos asociando un cuerpo más chico con estar mejor? ¿Por qué pareciera que, en lugar de preguntarnos cómo nos sentimos, lo primero que pensamos es en cómo nos vemos? Y esto no es algo nuevo. Lo que cambia es la forma. Antes eran dietas extremas, después fueron pastillas, después tratamientos, después cirugías. Siempre aparece una nueva herramienta que promete acercarnos a una versión más perfecta de nosotras. Pero la promesa siempre es la misma. Cuando logres esto, ahí sí vas a sentirte bien. Cuando bajes de peso, cuando tengas esa piel, cuando llegues a ese cuerpo, cuando llegues a ese número. Y el problema está en que muchas veces llegamos y seguimos sintiendo que nos falta algo. Porque quizás la meta nunca fue alcanzar el estándar. Quizás la meta era seguir persiguiéndolo. Y eso es lo que más me impacta de todo esto. Que los estándares de belleza funcionan como una meta móvil. Cuando finalmente llegas, alguien la mueve un poco más adelante. Y vos seguís corriendo. Mientras corres detrás de esa versión ideal de vos misma, quizás no te das cuenta de todo el tiempo que estás dejando de vivir esperando convertirte en alguien que supuestamente sí va a ser suficiente. Los estándares de belleza son cíclicos. La historia es cíclica. Muchas veces creemos que avanzamos, que dejamos ciertas ideas atrás, pero después aparecen con otra estética, otro nombre, con otra forma. Y con la belleza pasa exactamente lo mismo. Lo que hoy parece ser un ideal absoluto, en unos años probablemente va a ser reemplazado por algo completamente distinto. Y eso, para mí, es una de las pruebas más claras de que el problema nunca fue nuestro cuerpo. Porque si el cuerpo perfecto cambia todo el tiempo, ¿cómo podríamos nosotras estar fallando constantemente? El problema no puede ser que millones de personas tengan que cambiar su cuerpo cada 5 años para adaptarse a un nuevo estándar de belleza. El problema es que el estándar cambia más rápido de lo que cualquier persona puede adaptarse. Un ejemplo que siempre me llama la atención es el de las Kardashians. Y no lo digo desde la crítica hacia ellas como personas, porque cada una puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero creo que representan muy bien esta idea de que la belleza siempre está cambiando. Durante años vimos como ideal una estética con curvas muy marcadas. Cintura muy chiquita, mucho volumen, labios grandes, maquillaje súper definido. Era una imagen que muchas personas intentaban replicar, pero después, con el tiempo, esa estética empezó a cambiar. Vimos la vuelta de unos cuerpos mucho más delgados, una estética mucho más minimalista, más natural, aunque muchas veces esta naturalidad estuviese construida con tratamientos. Y ahí es donde aparece algo que me parece muy fuerte. Si quienes representan estos estándares de belleza pueden cambiar su apariencia cada pocos años, ¿cómo se supone que una persona común pueda sentir que alguna vez llegó? Porque una persona normal no tiene su equipo de profesionales. No tiene un maquillador, un entrenador, un cirujano y una cantidad enorme de recursos para poder acercarse a esa imagen, a ese estándar. Y aún así nos comparamos. Nos comparamos con una versión de una persona que ni siquiera existe de esa forma en la que se muestra en la vida real. Y creo que eso también explica muchas veces por qué sentimos que estamos atrasadas. Porque estamos intentando llegar a una tendencia que cuando finalmente alcanzamos ya cambió. Y lo más triste es que el estándar puede cambiar, pero las inseguridades, los traumas que nos dejó no desaparecen fácilmente. Una persona puede pasar años odiando una parte de su cuerpo porque en un momento no coincidía con lo que estaba de moda. Puede haber evitado ropa, fotos, distintas situaciones. Puede haber construido una relación complicada con la comida o con su imagen. Y después la moda cambia, pero esa herida no cambia al mismo ritmo. Y creo que ahí está una de las partes más injustas de todo esto. Los estándares son pasajeros, pero en la forma en la que aprendemos a mirarnos puede acompañarnos durante muchos años.
porque quizá el problema nunca fue no parecernos a ese ideal de belleza. Quizás el problema fue que nos enseñaron a que sí o sí teníamos que parecernos a alguno de esos. Y hasta acá estuve hablando de todo esto como algo más general, como algo que vemos en redes, en famosas, en tendencias, en la industria. Pero creo que hay una parte de este tema que no puedo dejar afuera, mi experiencia propia. Porque sería muy fácil hacer este capítulo desde la superioridad, decir, miren qué mal está todo esto, como si yo estuviese fuera de esta realidad. Pero no es así. Yo también estoy atravesada por esto. Y creo que es importante decirlo, porque no quiero hablar desde un lugar de alguien que ya lo resolvió todo, que ya sanó la relación con su cuerpo y que ahora viene a explicarles cómo hacerlo. Realmente, ojalá pudiera hacer eso. Yo no tuve un TCA, pero tampoco puedo decir que crecí teniendo una relación sana con mi cuerpo. Tengo conflictos con mi cuerpo, los sigo teniendo. Hay días en los que me cuesta mirarme al espejo, donde me comparo, donde pienso que ciertas cosas serían mucho más fáciles si mi cuerpo fuese otro. Y creo que una de las cosas más difíciles de aceptar es entender que conocer el problema no significa automáticamente librarte de él. Puedo leer sobre esto. Puedo hacer terapia. Puedo entender de dónde vienen muchísimas de mis inseguridades. Puedo entender que estos estándares son irreales. Y aún así hay momentos en donde me afecta, porque no vivimos en una burbuja. Vivimos en una sociedad que nos dice constantemente cómo deberíamos vernos. Y también vivimos rodeados de comentarios, de opiniones, de frases que alguien quizás dijo sin darle tanta importancia, pero muchas veces quedan en nuestra cabeza durante años. Estas inseguridades no aparecen de la nada. No nacen un día enfrente del espejo. Se construyen con comentarios. Y también es entender que este tema no nace cuando somos adultas. No empieza cuando tenemos Instagram. No empieza por ver una publicidad de una crema o ver una nueva tendencia. Muchas veces empieza muchísimo antes. Empieza en la adolescencia. Y creo que todas tenemos algún recuerdo de esa época relacionada con nuestro cuerpo. Ese momento en donde empezás a compararte, en el que empezás a mirar a las otras chicas y preguntarte por qué no sos así, en el que empezás a sentir que hay muchísimas cosas que no podés hacer hasta que tu cuerpo cambie. Y esta no es una sensación que solamente tenemos algunas personas. Hay una problemática real detrás de la presión estética que vivimos. Argentina es el segundo país con mayor cantidad de casos de trastornos de la conducta alimentaria después de Japón. Y más allá de un número exacto de cómo se construyen los rankings, lo importante es entender qué es lo que representa este dato. Hay muchísimas personas, especialmente adolescentes y jóvenes, creciendo cada vez más con una relación más complicada con la comida, con su cuerpo, con la forma en la que se perciben. Y creo que eso dice mucho de la sociedad en la que estamos viviendo, porque estamos hablando de personas que desde muy chicas empiezan a sentir que su cuerpo es algo que tienen que controlar, que tienen que modificar, que tienen que esconder. Y muchas veces empieza con cosas que parecen chiquitas. No ir a una fiesta porque sentís que nada te queda bien. No ponerte un bikini porque sentís que tu cuerpo no es el que debería ser. No salir en las fotos porque sentís que salís mal. No sacarte una foto porque sentís que salís mal. Cambiarte de ropa 1000 veces porque sentís que nada de lo que tenés en tu armario te queda bien o te favorece. Y creo que hay algo muy triste en todo esto. Que muchas veces una etapa que debería ser en la que descubrimos quiénes somos, en la que deberíamos probar cosas nuevas, equivocarnos, aprender, termina estando atravesada por la preocupación de cómo nos ven los demás. Y esto es algo que escuché muchísimas veces, de amigas, familiares, chicas desconocidas en las redes sociales. El miedo a llegar al verano, el miedo a ponerse determinada ropa, el pensar, cuando baje de peso voy a hacer esto, cuando baje de peso voy a usar este vestido, cuando baje de peso voy a disfrutar más. Y lo más triste es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos poniendo nuestra vida en pausa, esperando una versión de nosotras que supuestamente va a ser más válida. Me acuerdo mucho de algo que pasa con los viajes de egresados. Ese momento que debería ser solamente de emoción, diversión, generar un recuerdo. Para muchas chicas también está atravesado por la preocupación sobre cómo se va a ver su cuerpo. Pensar en qué ponerse, cómo va a salir en las fotos, si va a entrar en determinada ropa. Como si nosotras nos tuviésemos que amoldar a la ropa. Incluso llegar al punto de restringir comidas o intentar cambiar tu cuerpo antes del viaje. Y me parece muy fuerte pensar que muchas personas empiezan a construir una relación complicada con su cuerpo desde muy chicas. Porque después es muy fácil llegar a los 20 y pensar que el problema surgió ahora. Venimos cargando con inseguridades que surgieron cuando teníamos 15, o incluso ni siquiera, a veces mucho antes, y quizás por eso es tan difícil, porque no estamos solamente intentando aceptar nuestro cuerpo actual, también estamos intentando sanar la relación que tuvimos hace años con él, y eso lleva tiempo, lleva a cuestionar ideas que te parecían normales, lleva a preguntarnos por qué aprendimos a hablar de nuestros cuerpos como si fuesen un problema, y lleva a entender algo que parece muy simple, pero que durante mucho tiempo fue difícil de creer. Nuestro cuerpo nunca debería haber sido una condición para empezar a vivir, y hablando de cómo la industria termina afectando la forma en la que nos vemos, hay algo que me parece imposible no mencionar, especialmente viviendo en Argentina: los talles. Porque muchas veces hablamos de los estándares de belleza como si fuesen algo lejano, como si solo existiesen en Instagram, pero salís de tu casa, entras a un local de ropa y te enfrentás con algo muy concreto: un talle, una etiqueta, un número.
algo que debería simplemente ser una herramienta para encontrar ropa, termina convirtiéndose en un juicio sobre nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces nos pasó agarrar una prenda de un talle que siempre usamos, ir al probador, probártelo y que no te entre? Y automáticamente el pensamiento es, mi cuerpo está mal, cambió, subí de peso, algo estoy haciendo mal. Cuando quizás el problema no es nuestro cuerpo. Quizás el problema es el sistema de talles. En Argentina existe la ley de talles, la ley 27.521, que busca establecer un sistema unificado basado en las medidas reales de la población argentina. La idea detrás de esta ley era que justamente los talles fueran más representativos y que una persona no tuviera que recorrer distintos locales para buscar algo que le quede bien. Pero todavía estamos muy lejos de que eso funcione de manera uniforme. En unas marcas, un M equivale a un L en otras. Hay veces que te terminas llevando un doble XL cuando normalmente usas M. Hay personas que entran en los locales buscando ropa y terminan saliendo sintiendo que el problema es su cuerpo y no los talles. Y creo que todas tenemos una historia parecida. Entras a un lugar a comprarte algo, ves una prenda que te fascina, elegís el talle que normalmente usás, vas al probador y no te cierra. Entonces pedís un talle más y tampoco te cierra. Pedís otro talle más y tampoco cierra. Hasta que llega un momento que dejás de mirar a la ropa y empezás a mirarte a vos. Pensás que vos sos el problema, que tu cuerpo es el que está mal, que tendrías que bajar de peso para entrar en esa prenda. Estoy segura de que varias de las personas que están escuchando esto me entienden y en algún momento lo vivieron. Porque ¿quién no salió llorando de un probador? Y lo más injusto es que muchas veces el problema ni siquiera es nuestro cuerpo. El problema es la industria. Una industria que decidió fabricar talles que no representan la diversidad real de los cuerpos. Una falta de estandarización en las marcas y un sistema que todavía hoy hace que encontrar ropa sea una experiencia frustrante para muchísimas personas. Pero en ese momento una no piensa en la industria, una no piensa en la ley de talles, una piensa, el problema soy yo. Y eso es lo que más bronca me da. Porque un probador nunca debería ser un lugar del que salís cuestionando tu valor o tu cuerpo. Y creo que ahí es donde está una de las cosas más perversas de todo esto. Que la inseguridad no aparece solamente cuando vemos una modelo en las redes sociales. A veces aparece en los lugares más comunes. En un probador, en una etiqueta, en un talle que no existe para nuestro cuerpo. Las inseguridades no aparecieron porque sí. Hay un contexto detrás. Mensajes que recibimos durante años. Imágenes que consumimos constantemente. Y creo que una de las cosas más importantes para poder cuestionar esto es entender que no solamente es un problema individual. Porque por mucho tiempo pensé que el problema era mío, que yo era demasiado insegura, que tenía que trabajar más en mi autoestima, que tenía que aprender a quererme más. Y obviamente trabajar en una misma es importante, pero también creo que hay algo muy injusto en decirle a una persona que simplemente se tiene que amar más, cuando vive en un contexto que constantemente le está diciendo que tiene algo que corregir. Hace muchos años leí un libro que me cambió muchísimo la forma de ver las cosas. Se llama Consumidas, Violencia Estética y Mercado de las Inseguridades, de una psicóloga llamada Candela Yatche. Lo quiero decir bien, es este. Es el spoiler sin contexto de la semana. Y siento que este libro llegó en un momento en el que muchas de las cosas que yo sentía empezaron a tener nombre. Porque una de las ideas centrales del libro es justamente esa. Que la presión estética no es solamente una cuestión personal. Hay una construcción social y económica detrás. Una industria que se beneficia. Y eso me parece una idea muy fuerte. Porque muchas veces creemos que estamos fallando nosotras. Que nosotras no llegamos a aceptar nuestro cuerpo. Que nos comparamos demasiado. Que deberíamos dejar de preocuparnos. Quizás también tenemos que preguntarnos, ¿cómo no va a afectarnos crecer en una sociedad que nos enseña desde chicas que nuestra apariencia tiene un valor enorme? ¿Cómo no va a afectarnos vivir rodeadas de mensajes que nos dicen qué edad deberíamos tener, qué cuerpo deberíamos tener, qué cara deberíamos tener? Y algo que me pasó leyendo este libro es que tiene muchísimos testimonios de mujeres que podrían haber sido yo. Darnos cuenta de que muchas veces creemos que nuestras inseguridades son únicas, que solamente a nosotras nos pasan, cuando en realidad hay muchísimas personas viviendo exactamente lo mismo. Porque entendés que no sos solamente vos peleándote con tu cuerpo, sino que hay todo un sistema que influye en cómo aprendiste a mirarte. Ahí empiezas a hacerte otro tipo de preguntas. Ya no es solamente ¿por qué no puedo quererme?, sino también ¿quién me enseñó que había algo que tenía que cambiar? Y esa es una pregunta muchísimo más poderosa. Otra de las formas en las que vemos esta industria es en algo que cada vez parece más normal. La idea de que tenemos que hacer todo lo posible para no envejecer. El problema no es maquillarse, usar cremas, teñirse el pelo, etc. El problema no es la decisión individual, es preguntarnos de dónde viene esa decisión. Porque ya lo dije antes, una cosa muy distinta es decir, quiero hacerme esto porque me gusta cómo me queda, que decir, necesito hacerme esto porque si no soy una vieja. Necesito hacerme esto para que no se note mi edad, porque está mal envejecer. Vivimos en una sociedad donde envejecer parece un fracaso. Como si cada arruga fuese una señal de que estamos perdiendo algo. Como si una cara que muestra que vivimos, que reímos, que tuvimos emociones, que pasaron años, fuera algo que tenemos que esconder. Y creo que eso es muy fuerte, porque una de las cosas inevitables de la vida es eso, envejecer.
Y sin embargo, gastamos muchísimo tiempo, energía, plata, intentando negar algo que va a pasar. Y ahí aparece el auge del Botox y todos los procedimientos estéticos que buscan mantener una apariencia más joven. Cada una hace lo que quiera con su cuerpo, yo no me estoy metiendo con eso. A mí me interesa pensar qué pasa cuando la juventud deja de ser una etapa de la vida y pasa a convertirse en un requisito de belleza. Más allá de la cuestión estética, me pasa algo con el Botox. Una sonrisa, levantar las cejas por asombro, fruncir el ceño cuando te enojas. Representamos emociones, representamos, no sé, preocupación, felicidad, enojo. Son formas en las que conectamos con otras personas. Hay incluso investigadores que se preguntan cómo podría afectar a largo plazo la reducción de ciertas expresiones faciales en la forma en la que interpretamos opiniones propias y ajenas. ¿Qué pasa cuando una sociedad empieza a valorar tanto una cara perfecta que dejamos de aceptar una cara que muestra que somos humanos? Quizás el problema no es querer vernos bien. El problema es que cada vez parece haber menos espacios para vernos reales. Y hablando de esa sensación de que nunca es suficiente, hay una canción que siento que resume muchísimo todo este capítulo. Pretty Isn't Pretty de Olivia Rodrigo. No solamente habla de querer verse linda, habla de todo lo que supuestamente tenés que hacer para llegar a alcanzar ese ideal. Cambiar cosas de vos, comportarte, dejar de comer, buscar esa versión tuya que en teoría va a hacerte sentir suficiente, pero llegar a ese lugar y darte cuenta de que esa sensación sigue estando, que todavía falta algo. Y esa es una de las cosas más agotadoras de los estándares de belleza, que prometen que la felicidad está del otro lado, que cuando tengas ese cuerpo, esa piel, esa cara, ese peso, ahí sí vas a sentirte bien, pero después llegas y aparece otra cosa. Y ahí volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué pasa cuando el negocio depende de que nos sintamos insuficientes? Quizás ese es el punto más difícil de aceptar, que muchas veces no estamos persiguiendo una belleza real, estamos persiguiendo una promesa. La promesa de que algún día vamos a corregir todo lo que creemos que está mal, vamos a poder finalmente relajarnos. Y creo que esa es una de las cosas que más me impactó de armar este capítulo. Darme cuenta de que muchas veces no queremos cambiar nuestro cuerpo solamente porque no nos gusta. Queremos cambiarlo porque pensamos que cuando lleguemos a ese resultado vamos a poder vivir muchísimo más tranquilas. Y el verdadero desafío está en preguntarnos, ¿cuántas cosas estamos dejando de hacer para sentirnos suficientes? ¿Cuántas cosas estamos dejando para después, esperando sentirnos suficientes? Porque quizás nunca se trató de alcanzar la perfección, quizás se trató de aprender a vivir, incluso cuando sentimos que no somos perfectas. No tengo una conclusión perfecta. No tengo una frase mágica o una receta que va a hacer que mañana todas nos levantemos sintiéndonos perfectas y que amemos nuestro cuerpo. Realmente ojalá fuera así. Sería mentir decir que existe una solución simple, porque la relación que tenemos con nuestro cuerpo no se construyó de un día para el otro. Se construyó con años de comentarios, con estándares que fueron cambiando una y otra vez. Y por eso mismo tampoco se puede desarmar de un día para el otro. Yo sigo trabajando en esto, sigo teniendo días donde me cuesta, sigo teniendo inseguridades, pero creo que hay algo que cambió desde que empecé a cuestionarme estas cosas. Y a la hora en la que aparece una nueva inseguridad, intento preguntarme, ¿esto viene de mí o simplemente es algo que aprendí? ¿Realmente quiero cambiar esto? Y creo que esas preguntas, aunque no solucionen todo, ya es dar un primer paso. Porque quizás la verdadera lucha no es aprender a amar cada parte de nuestro cuerpo. Quizás la verdadera lucha es dejar de tratarnos como si nuestro cuerpo fuera un problema que tenemos que resolver. Y si hay algo que espero que quede de este capítulo, es que ojalá podamos dejar de mirarnos con los ojos de una industria que necesita que dudemos de nosotras mismas y empezar, de a poco, a mirarnos con un poco más de paciencia, con un poco más de cariño, de la misma forma que vemos a las personas que queremos. Un capítulo muy personal, estoy temblando. Realmente removí muchas emociones. Creo que es el primer guión con el que lloro. No acá, pero bueno, cuando lo iba escribiendo. Pero bueno, espero que a alguien le pueda servir y le pueda ayudar. Yo no tengo las respuestas. Siento que es algo que queda explícito en todos los capítulos, ¿no? Esto es una forma de manifestar mis preocupaciones, manifestar mis pensamientos y que también la persona que los escuche sepa que no está sola en esto, que somos varias personas las que nos sentimos así y que somos varias personas para acompañarnos también. Nada, gracias por estar acá, gracias por escucharme una vez más. No se olviden de darle like, seguirme en Spotify, suscribirse en YouTube, seguirme también en mis redes sociales que están todas en la descripción. Les mando un abrazo gigante desde acá. No están solas con estas inseguridades. Si sentís que tenés una amiga, una conocida, un familiar, lo que sea, que le podría servir esto, mándaselo. Para eso estamos. Me voy muy movilizada, como el capítulo anterior. Nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas, como siempre. ¡Mua!